Nos vamos a tirar un ratito ahora con esto porque Vale. hay que... Bueno, y estamos preparando más material. Jordi me tiene cosido a enlaces, a búsqueda. No, tremendo. Tremendo porque esas líneas existieron de escape y fuera Hitler, Bueno. que todo apunta que sí, con su mujer, bueno, todo o casi todo. Bueno, a quien nunca lo va a querer ver, ¿no? Pero es verdad que fueron un montón, pero un mogollón. Entonces es muy interesante todo lo que está constatado, lo que se ha encontrado y lo que cada vez se encuentra más. Claro, entonces hoy queríamos poner sobre la mesa la base de todo, es decir, la falsa autopsia de Hitler. Todo este trabajo, sobre todo queríamos destacar la labor de Abel Basti, que lleva tanto tiempo desarrollándola. Obviamente que aquí lo entrevistamos. Que aquí lo entrevistamos, son temas conocidos, que no solo él los ha tocado ni ha traído justamente esas mismas pruebas, pero bueno, yo creo que la sintetiza muy bien y por eso hemos querido hacer un resumen de sus propias palabras, intentando que un vídeo, o en este caso de 2 horas, pues dejarlo en 17 minutos, que son los que vamos a ver ahora, para poderlos comentar con todos ustedes. Sí. También hay que decir que Abel Basti se enojó con nosotros porque hicimos este vídeo sin pedirle permiso, cosa que, bueno, no. al menos, o Sí. sea, le dijimos si quería venir aquí a hacer otra entrevista con toda la nueva material que está sacando a la luz. Muy interesante, ¿eh? Una Súper cosa no quita interesante. la otra. Y a partir de ahí, bueno, pues dijo que no podía. Bueno, yo simplemente hice justamente Un resumen. un resumen con sus palabras para no ponerlas yo, ¿no? Mira, con sus palabras, poniendo una introducción de que era Abel Basti, poniendo los enlaces de su canal, poniendo el enlace de los vídeos y el tipo, a mí me sabe mal que se enojara, él se lo dije, le envié un audio y le dije, no te preocupes, no quiero ningún problema contigo, pero no un problema sentimental. Ni contigo ni con nadie. Sentimental, porque los vídeos Son de- están en YouTube, se pueden coger, o sea, la gente se piensa que cuando sube algo a YouTube, o sea, sigue siendo suyo. Está en YouTube subido y se puede comentar, que es lo que vamos a hacer a día de hoy. Sabe mal en lo personal, sinceramente, pero bueno, suscríbanse al canal de Abel Basti, tiene información muy buena, tiene un montón de datos, de entrevistas, de testimonios y bueno, sobre eso y otras cosas es lo que también Jordi y en buena manera y mucha otra gente estamos intentando también armar un PowerPoint para traer información que nos parece más que interesante. Entonces, pero para hablar en futuras etapas de lo que fueron los social alemanes, nacionalsocialistas, en Argentina sobre todo, en Paraguay, bueno, queríamos establecer el punto de partida. Este vídeo resumen lo pueden encontrar en Hermanos Varia TV, lo hemos quitado de YouTube, Sí. por honor a Abel Basti, pero teníamos que asentar la base del gran fraude que dio lugar a ese fallecimiento de Hitler. Por lo tanto, se nos ha contado una historia en el colegio que es falsa Ujú. y sin base científica. Exacto, así que vamos a ir viendo el videito el resumen, lo vamos a ir parando, vamos a ir mostrando cositas, si te parece. ¿Sí? Dale. Adelante. Así nos va quedando todos más claro las cosas. Compañeros, a continuación os compartimos un vídeo sobre cómo fue la autopsia del supuesto cadáver de Adolf Hitler. Es una recopilación de varios vídeos del investigador argentino Abel Basti, cuyos enlaces encontraréis en la descripción de este vídeo, junto con la entrevista que ya le realizamos hace tiempo sobre los nazis y su huida a la Patagonia y países cercanos, antes y después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Así como el otro vídeo que hicimos de Hitler y la fotografía que se hizo años después de su supuesta muerte como prueba de vida. ¿Te acuerdas, no, de la fotografía con el Citroën? Que Abel Basti había encontrado a un descendiente muy interesante que tenía la foto original. Sí, señor. Os dejamos con la falsa autopsia de Adolf Hitler. El 20 de abril de 1945 Hitler cumplió 56 años. Y sabemos efectivamente que quien estaba en el búnker era Adolf Hitler. Al día siguiente, 21 de abril, el Führer recibió al general Schwenne, que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas. Efectivamente se lo ve saludando. Esta imagen es importante porque contradice la versión hasta el día de hoy de que para esa fecha Hitler era un hombre que lucía avejentado, que su espalda estaba corva. Al día siguiente, 22 de abril, se produce como la espantada de los faisanes reales. La salida de muchos personajes y jerarcas del búnker en aviones. Bueno, aquí tenemos el primer dato, ¿no, Martín? Que mucha gente sabe que es verdad que muchos jerarcas en esos faisanes conocidos se escaparon del búnker, pero pero Hitler se quedó, porque él tenía que hasta el final mantenerse. Por amor a la patria. Sí, ya. Sí. Sí, es una parte, de nuevo, es una piedra una piedra fundacional, si se quiere, de un gran relato, ¿no? Que acá muchas veces hemos hablado y expuesto lo que uno va entendiendo acerca de ese episodio, pero claramente con toda esta historia habría que revisarlo todo, ¿no? Porque el mundo moderno se basa en que ese tipo murió
de un chumbazo en el búnker. Sí. Hay que revisarlo todo. Mira, si son los periódicos de la época, ¿no? Muchas veces se hablaba de que en Argentina había huido, ¿no? Hacia allí, él y muchos otros. Pero bueno, simplemente un ejemplo de tantos. Seguimos un poquito con el vídeo. Estaban en la avenida principal, que estaba en la zona de la Cancillería, donde se habían sacado los postes de alumbrado para que las alas no chocaran con estos postes, y de ahí iban decolando aviones. Se han dado a conocer de varios de los personajes que salieron. Fíjate de dónde salían los aviones, ¿eh? ¿En serio? De ahí mismo, antes de ya justo en los momentos finales. Sí, los personajes está claro que se escaparon por ahí. Lo que pasa es que se discute, Si él se fue uno de ellos o no. pero ahora veremos la broma de autopsia que hicieron. Vamos. Vale. Esos días, pero obviamente no se cita el Führer, aunque parece obvio que podría haber salido ese día en el último vuelo, porque era cuanto menos testigos había. Hasta el 22 de abril, todas las órdenes directivas emanadas desde el búnker eran firmadas por Hitler con su auténtica firma. A partir de esa fecha, todas las directivas son firmadas por Martin Bormann, que era uno de los jerarcas más importantes, mano derecha del Führer, o por su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Antes de partir, Hitler deja prefirmadas lo que va a ser las fojas de su testamento político, su testamento privado y el acta de casamiento. Se permitió por primera vez a partir del 22 de abril fumar y beber alcohol en las dependencias del búnker y de toda la Cancillería. Esto era impensado si hubiera estado el verdadero Hitler. Fíjense con los recortes de periódicos, sobre todo, que se van mostrando, que Abel ahí ha ido incorporando, porque son interesantes, porque son documentos de la época. Y aquí se está discutiendo que pusieron a un doble de Hitler. Ahora veremos más detalles, ¿no? Y en atención a eso. Pero interesante la persona también de Martin Bormann, que se ha nombrado, porque también obviamente se fugó más tarde a Argentina, y también con Bormann se intentó hacer lo mismo que con Hitler, poner un falso cadáver. Lo que pasa que no coló con Bormann, no se lo creyeron, pero que era como un método operandi que utilizaban los alemanes. Mira, hablando de Bormann, creo que es en Paraguay, que está el sendero de Bormann que te lleva a la casa de Bormann y todo. Miren, o sea, esto está en el sendero de Bormann que le llaman allí, en medio de la Paraguay. selva, Sí, de esto Paraguay. lo iremos viendo en capítulos posteriores, pero primero quiero asentar las bases, queremos, Muy bien. de este personaje. No falleció ahí en el búnker, por Muy favor. bien. Sí, incluso mira, las revelaciones de la hija de Martin Bormann de la época. Hitler vive. Su suicidio fue una farsa. Sí, la claro. hija de Martin Bormann. Diciendo que estaba su padre con Hitler en Argentina. Ya ves. Bueno, seguimos un poquito. Venga. Otra cuestión que cuentan los testigos es que Hitler subía todos los días a paso vivo los más de 50 escalones que iban desde el refugio subterráneo hasta la superficie. Y una vez que salía, además de poder respirar aire nuevo, él hacía ejercicios consistentes en caminar, casi una hora. A partir del 22 de abril, esto cambió. La persona que quedó allí, porque de eso se trata, de un doble, tenía un muy mal estado físico. Hitler tenía sus conferencias a la noche y terminaba de madrugada. Después de esas conferencias se iba a dormir y lo hacía hasta el mediodía. A partir del 22 de abril, Hitler se acuesta temprano y se levanta temprano. Esto lo saca de testigos de la época y que ha podido él también reencontrar pues, con el cabo de los años, que cuesta mucho, y también de archivos, de periódicos, etcétera, lo que se iban hablando. Implica que las conferencias pasen a desarrollarse en horarios de la tarde, con un condimento más. El auténtico Hitler era el centro de esas reuniones, impartía directiva, escuchaba a sus generales, discutía. Bueno, en estas nuevas conferencias, Hitler solamente da algunas directivas que son, a su vez, dadas por Goebbels y Bormann para que él las repita. Consecuentemente, las reuniones militares son mucho más cortas, porque ya no hay discusiones, ya no hay intercambio de opiniones. Otro rasgo a tener en cuenta es que Hitler siempre lucía su uniforme impecable. Este nuevo personaje que lo reemplaza tenía el uniforme sucio, los testigos dicen manchado, con restos de comida, arrugado. Y su higiene personal y sus hábitos de limpieza dejaban mucho que desear. Vale, ahora vamos a ver por qué ocurrió eso, ¿no? O sea, teníamos a un Hitler que estaba fuerte, que era vigoroso en la manera de expresarse en las reuniones, que siempre iba impoluto, subía y bajaba escaleras y andaba una hora, y de golpe y porrazo, del día 20 al día 22, cambia totalmente. ¿Y por qué puede pasar? Bueno, ahora no lo va a indicar, pero si le cambias el médico y le pones a un tío
que es un experto químicos. en químicos, pues claro, pusieron a un doble drogado justamente para que tampoco hiciera nada que no tocaba y lo tuvieras controladísimo. Hitler usaba anteojos con los marcos de oro para lectura y con marcos de níquel para vista a distancia. El doble usaba anteojos con marcos de acero muy vulgares. ¿Qué dicen los testigos? Hasta el 20 de abril Hitler estaba o lucía saludable, daba directivas precisas, discutía con vivacidad y no se le visualizaba ningún trastorno psíquico. ¿Qué se dice a partir del 22 de abril? Que el hombre parecía drogado o semidormido. Pronunciaba frases en voz bajas que eran incomprensibles. Bueno, una reflexión. En ese estado de salud psicofísica, no parece creíble que Hitler pudiera dar, como dice la historia oficial, su testamento privado y su testamento político, con la complejidad que implica la redacción de estos documentos. Hasta ahí bien, Martín, porque claro, están diciendo que la versión oficial dice que hoy antes se hizo un testimonio y además se casó con Eva Braun. Con Eva Braun, pero claro, día. un tipo que está tan mal, no es fácil ponerte ahí a hacer un manuscrito con todo lo que tienes que detallar. Totalmente. No, súper interesante lo que desvela este hombre. Bueno, pues seguimos un poquito. A ver si llega ya el tema de lo que fue el parte médico. El doctor de Hitler de cabecera, Theodor Morell, sale ese día que yo les decía, el 22 de abril, en esa oleada de vuelos, pero ingresa al búnker un reemplazante, que es el doctor Stupenfeger. Cambio de médico. O sea, se va el médico de confianza de Hitler ese día 21 y entra otro, que es el Stupenfeger, que se escapó presuntamente con Bormann y también intentaron simular su muerte con un cadáver que no existió. Exacto. Y Hitler dejó que se fuera su médico. Sí. Vete. Médico experto en drogadicción, en estupefaciente, aplicado a la farmacología. El doble sabía que iba a morir, que lo iban a matar en lo que era el capítulo final de esta teatralización, de eso se trataba, donde se representaba la farsa de la muerte de Hitler. Entonces, una forma de no tener sorpresas, de que no reaccionara de una forma impensada o que dijera cosas que no tenía que decir, era tenerlo drogado. Y para tenerlo drogado, ¿quién mejor que este doctor? Una declaración del general Helmut Weidling, que estaba a cargo de la defensa de Berlín, y que en estos últimos días, después del 22 de abril, decide ir a ver al Führer a su despacho, en el búnker. Entonces, Weidling dice que cuando entró, detrás de una mesa llena de mapas, vio que estaba sentado el Führer del Reich. Cuando entré, dice Weidling, vi una cara abotorgada con ojos febriles. Cuando intentó ponerse de pie, noté horrorizado que las manos y las piernas le temblaban constantemente. Por fin, tras grandes esfuerzos, logró levantarse de su asiento. Con una sonrisa torcida, me estrechó la mano y me preguntó con voz apagada si no nos habíamos visto antes. Weidling le dice que sí, que sabían, que se conocían, y que inclusive lo había condecorado personalmente. Claro, esto es un testimonio que da el propio, cuando después lo detuvieron a este hombre, seguro, y de cómo se encontró a Hitler, que ni se acordaba de él. Claro, que recordad la imagen que hemos visto antes, de previo a su cumpleaños, del día 20 de abril, donde está dando en la foto, la mano está bien, fuerte, no se detiene, ¿no?, apariencia de estar enfermo, ni febril, como después, 2 días ya siguientes. El testimonio de este otro dice. ¿Vale? Dice, cuando yo vi al Führer, me quedé asombrado por su aspecto. Él era una ruina humana. Su cabeza se sacudía y sus manos temblaban. Su voz era muy difícil de entender. Y había abundantes rumores que decían que Hitler ya no era Hitler. Habían rumores. Era su doble. Son rumores. Fíjense todos los aportes de periódicos de la época. Haciendo O sea, es comparaciones interesante. de todo tipo con las orejas, ¿Vale? incluso con el rostro. Esto hasta aquí es un poquito el marco teórico. Luego vendrán los hechos probados de la autopsia y el fallo ya es de cada uno de ustedes. Exacto. La muerte del Führer, el suicidio del Führer, lo que, según la historia oficial, se concretó el 30 de abril a las 15:30 horas, suicidándose él con un disparo, supuestamente en la boca, y ella, Eva Braun, su mujer, con una cápsula de cianuro. Y digo su mujer porque, según la historia oficial, antes del suicidio, Hitler cumplió con algunos actos formales, como la firma de su testamento privado, de su testamento público, y se casó. Estos 3 documentos
2 del testamento y el acta matrimonial están firmados con la auténtica firma de Hitler, y en el caso del acta de casamiento también con la auténtica firma de Eva Braun. La rendición de Berlín ocurrió el 2 de mayo de 1945. La primera información que recibieron, de los nazis obviamente, que Hitler se había suicidado. Y esta es la noticia que van a publicar todos los diarios del mundo. Cuando los soviéticos llegan, primero que encuentran es el cadáver de una persona parecida a Hitler, con los bigotitos, muerta de un disparo en la frente. Los nazis le dicen a los rusos que los cadáveres de Hitler y Eva Braun habían sido quemados en una hoguera a cielo abierto, impregnando los cuerpos con 180 litros de gasoil que fueron tirados en forma continua para que se mantuviera el fuego y quemara los cadáveres. Y que después fueron puestos dentro del hoyo que había dejado una bomba, un pozo, y tapados con tierra. Una fosa común, prácticamente, que habían en el patio, pues le habían hecho, ¿no? A él, a Eva Braun y también a la familia de Goebbels, que presuntamente también pues se incineró allí con ellos. Pero vamos viendo un poquito el relato de lo que se encuentran los soviéticos con Stalin cuando llegan, y obviamente todos querían encontrar la figura del hombre más peligroso del mundo, y lo anunciaron a bombo y platillo por todos los periódicos. Los cadáveres son llevados hacia la morgue de Berlín, en un suburbio, Buch, y ahí se proceden a hacerles las autopsias. Los dictámenes de estas tres partes, soviéticos, el investigador británico y los norteamericanos, son concluyentes respecto... O sea, nunca puedes dudar de un soviético, ni un norteamericano, ni un inglés. O sea, no, porque y encima acabando una guerra. No, porque están enfadados siempre. No puedes dudar de ellos. Sí. Buena gente, son buena gente. Por eso digo. Claro, pero ellos dudaron en un principio. Sí, no, tú de ellos. ¿Vale? Sí. En fin. Porque no se hallaron señales, rastros de que hubiera existido una hoguera en los jardines de la Cancillería. No hay tierra quemada, no había tierra quemada, no había tierra impregnada en gasoil, no había madera o carbón calcinado. O sea, los primeros informes de estos tres que hemos dicho, de los británicos, los americanos y los rusos, dicen: a ver, me estáis diciendo los testigos que lo quemasteis como en una fosa común ahí fuera, y yo no he encontrado ningún resto ni de suelo quemado, ni rastro, ni de tierra con gasoil, ni de madera, ni carbón calcinizado. Entonces, bueno, sí, hay unos restos. Vamos a hacer la autopsia. Venga, vamos a ver qué más encontramos. Venga. Público. Los diarios publicaron los estudios especialmente de... Mira la nota, que se publicaba. ¿Es realmente Hitler? ¿Refutaba esto todo? El cuerpo destruido, porque claro, ahí veremos, ¿no? O sea, no había ni cara, ni dientes, ni cráneo. Y entonces, claro, la gente se preguntaba a los periódicos: ¿es Hitler? Ni fuego había. Británico, Mansfield. También se hicieron pericias, como era lógico, en el lugar del supuesto suicidio. Era el despacho de Hitler en el búnker. No se encontraron rastros de pólvora, tampoco el arma, tampoco rastros de cianuro o de cristales de cianuro que supuestamente habrían ingerido. La versión es que se pegó un tiro en la boca y que... Así. Claro, por eso yo vi el disparo en la frente. Vale. Sí. Pero ni pistola, ni pólvora, ni rastro de que fuera. Y se pegó el tiro con los dientes bien cerrados como para que se le volaran todos. Claro, porque total, si no iba al dentista, vaya chorrada. Bueno, luego veremos al dentista. Sí, luego viene. Vale, venga. Aparece. Dejando una perforación en el cráneo. No se encontraron impactos de esa bala, ni en las paredes, ni en el techo del lugar. Del búnker. Tampoco se encontró rastros de masa encefálica, de piel, de astillas de hueso, de pelos. Lo único que sí se encontró es una mancha de sangre en el sillón donde supuestamente se cometió. Eran varios cuerpos, porque además de Hitler y Eva Braun estaba toda la familia Goebbels, había otro general, que era el general Krebs, y otros cadáveres más. Se hicieron distintas actas de autopsia. La de Hitler es la número 12. Y claro, el tipo, Gabriel Basti, a mí me gusta toda la investigación que hace, porque además intenta ser todo lo serio posible, va a investigar los archivos, trae los documentos, los muestra. Entonces, muy interesante. Ya la veremos, la nota de esta autopsia, verán que al margen están en rojo unas anotaciones. Son las anotaciones del propio Stalin, que estaba diciendo: esto no puede ser, esto no cuadra. No se lo creía ni el propio Stalin, que había muerto. Presumiblemente Adolf Hitler. Hay una estimación de la edad del cadáver entre 50 y 60 años. Efectivamente, Hitler tenía 56 años, así que lo que se hizo fue buscar una persona que tuviera una altura parecida, una edad parecida. En la autopsia, como notas marginales, Stalin, de puño y letra con un lápiz rojo, iba haciendo algunas observaciones. Entonces lo primero que anotó fue sin cara, estaba totalmente carbonizado. Hay tres patrones para esa época: el rostro, los dientes, el cráneo. Otra anotación
que hace Stalin es cuando la autopsia dice que le falta un testículo al cadáver. Y Stalin pone, fue castrado. En los años 40 se había hecho popular la versión de que a Hitler le faltaba un testículo. A veces se dice que por un accidente en la guerra. Esta versión era muy conocida y se hacían bromas con esto, se hacían canciones humorísticas. Estamos viendo aquí los cómics De la época. de la época donde realmente, claro, esa leyenda que se había trasladado a la población de que a Hitler, me imagino, como un enemigo, fíjate, no sé si es que le faltaba virilidad, porque le faltaba un testículo, fue recogido en multitud pues, de cuentos, de narraciones, hasta los cómics. No sé si te la sabías tú, Martín, pero tú no te preocupes que al doble que dejaron, como se sabía ese relato, también le faltaba un testículo. Le sacaron un huevo al doble. No lo tenía eso que lo habían recogido en los cómics. Aparte los cómics de Marvel, ¿no? Daredevil es un personaje, me imagino que de ahí. Claro, Qué este locura. es uno, y si pones el frame siguiente, veremos el siguiente. Ahí lo tienes. ¿Ves el testículo que se están informando? Este es el testículo. Ah, ¿Vale? sí. Solo había uno. Lo digo porque los mitos también jugaban los de ambos bandos con ellos. Sí, Muy bien. no le faltaba detalle. Y entonces al cadáver se le extirpó efectivamente un testículo, tomando en cuenta que esto era una versión popular. También se encontró restos de cristal de una ampolla de cianuro en la boca, pero no se encontró el cianuro. En otros cadáveres que se suicidaron con veneno, se detectó en los órganos internos el cianuro. En este no, porque al cadáver se le puso una ampolla de cianuro y se le reventó entre los dientes. Como esa persona... Entendemos, ¿no? El punto, o sea, yo mastico el cianuro, rompo el cristal y en principio eso tiene que entrar hacia adentro. Y luego, si me pego el tiro en todo caso, porque si no me pego bien el tiro, pues al menos fallezco de otro sitio. Pero es que no se encontraron en la autopsia cosa, el cianuro. Sí, se encontraron cristales, pero no cianuro en ningún órgano. Por lo tanto, probablemente te rompo la botellita y no entra nada. Sí, vale, está bien. ya estaba muerta. El cianuro no fue Ingerido. asimilado por los órganos. Nos queda la otra evidencia, que son los dientes, porque todas las personas tenemos dentaduras absolutamente distintas. Así que para la época era lo más fuerte como identificación. Algo que generalmente no se dice es que el cadáver del supuesto Hitler ingresó a la morgue sin sus puentes dentales y con sus mandíbulas rotas. Si uno tiene las mandíbulas completas, con los dientes enteras, puede verificar el encastre de las piezas dentales con exactitud, ¿no? Después que fue traído el cadáver, una agente soviética que se llamaba Elena Rzheskaya trae en una cajita los puentes dentales de supuestamente de... Oh, qué genia, las encontró. Las encontró. Justo lo que les hacía falta para diagnosticar mejor. Ahí Hacer está. más preciso. En realidad, en su mayoría son pedazos de puentes dentales. Nunca estuvo la dentadura completa para verificar. Pero no desentender, porque igual la gente pierde el hilo, que es falso. Justamente encontraron esos, supongo que en la fosa, y los trae. Sí, sí. Lo que pasa es que después Stalin dice, bueno, pero ¿esto se puede hacer réplicas o es como una prueba Claro. única de la vida? Son pistas falsas que te han podido dejar. También. Sí, pero no es el caso de una pista falsa. Bueno, continúa. Como dije, nunca los peritos forenses pudieron verificar la estructura dental en el cadáver. Así que llega con estos pedacitos de puentes dentales y soviéticos convocan a una mujer que había sido técnica dental en el equipo de dentistas de Hitler, se llamaba Kate Heusermann. Le muestran la cajita con los dientes. Tenían también diagramas o croquis a mano alzada respecto a lo que era la estructura dental de Hitler, de los archivos alemanes. Y la mujer dice, no me cabe la menor duda que estos son los dientes del Führer. A partir del momento que dice eso, es el primer vínculo de la autopsia con el cadáver de Hitler. Cuando Stalin observa anota, averiguar, 2 puntos. ¿Es posible hacer copias dentales, prótesis, e insertárselas a un cadáver? Un Sherlock Requiere la Holmes. odontología. Stalin era Sherlock Holmes. Sí, había visto alguna de la época, seguro. Había dicho, a ver, pero esto es posible hacer copias de esto que me has traído, porque si esto lo tenía... Me están dando gato por liebre. La soviética estaba mucho más atrasada que los alemanes y lo resuelve de una manera muy práctica. Los soviéticos habían detenido, que era Fritz Eckmann, que había sido protésico de Hitler, le había hecho las prótesis a Hitler. Así que dijeron, ¿qué necesita usted para hacer una copia de los puentes dentales de Hitler? Y el hombre dijo, bueno, yo necesito determinada aleación y dientes, algunos dientes orgánicos, y el hombre efectivamente hace copias de los puentes dentales de Hitler. Yo diría la segunda copia, porque la primera era la que había traído esta mujer en una cajita. Cuando Stalin observa que esto era posible, no dudó más y dijo, esto es un fraude absoluto. Ningún juez daría muerto a Hitler por esta evidencia. Sin embargo,
No teníamos cara, recordemos. No tenemos dientes que puedas decir, oye, pero si los puedes hacer copias, a mí no me vale de nada. Lo único que nos quedaba, ahora lo va a explicar Abel, es el cráneo. Pero ningún juez hoy en día te va a validar como que ese es el fallecido. Fíjate apuntes de periódicos que todavía podemos encontrar. La obsesión que aterró a Stalin hasta su muerte. Adolf Hitler está vivo y se esconde en España, que no iba desencaminado al menos por una parte. El líder de la URSS declaró en varias ocasiones, ella en la época, que no había hallado evidencia de la muerte de Hitler. Y bueno, dicen que luego cambió de parecer, pero en su momento dudó muchas veces y lo hizo públicamente. Por eso todavía se recogen en artículos de periódicos. Él lo mantuvo hasta el día de hoy como evidencia. Los equipos odontológicos, especialmente el equipo francés, han pedido al gobierno ruso hacer ADN, los restos que quedan de puentes dentales donde hay dientes orgánicos. Y sistemáticamente se ha impedido y se ha negado esta posibilidad. No hay estudio de ADN. Y esto es clave. Y yo dije que había 3 patrones de identificación. La cara, que está borrada, los dientes, que no podemos identificarlos porque no hay ADN, y el cráneo, porque su tamaño es medible, su forma, y es posible comparar con la cabeza de la persona viva. El cráneo está roto. Según la autopsia soviética, roto por un golpe. Hay algo más. Sí, hay roto, pero fíjate, escucha lo que dice ahora, que es lo más interesante. Que tampoco se comenta mucho, ¿no? Los rusos conservan un pedacito de hueso parietal con un agujero, que sería el disparo que se hizo a Hitler para suicidarse. El orificio de salida. No se cuenta la historia de este hueso. En la autopsia este hueso no existe. A tal punto que los forenses... En la autopsia no existe ese hueso. Aparece un año después. Lo van a buscar a esa fosa común presunta. A ver, y lo encontraron. Y lo encontraron. Nos falta el hueso que justo salió el orificio de la bala por ahí. Hostia, no lo tenemos. Vamos a ver si nos lo dejamos, ¿no? Y empiezan ahí a barrer, entiendo, un poquito, a sacar tierra y lo encontraron. Los primeros que fueron se lo dejaron. Ahora lo entiendo. Soviéticos dicen que no se puede determinar la muerte del cadáver porque no hay disparo de bala y no hay rastros de cianuro. No hay motivo de muerte, no hay causa de muerte. Dicen que podría ser por el cianuro porque están los restos de vidrio, pero no está el cianuro. Tenían el relato de los testigos, pero no tenían el hueso. La historia oficial dice que un año después del hallazgo del cadáver, o sea, en 1946, los detectives y peritos soviéticos van al mismo lugar, ese hoyo donde habían encontrado los cadáveres. Ay, mira, justo ahí estaba, ¿eh? Yo, desde aquí, si te apuras un poco, también puedes verlo. A 1 metro de profundidad encuentran el huesito. Y se lleva el huesito como prueba de que lo que decían los testigos es verdad. En el año 2009, un equipo estadounidense analizó el hueso encontrado por los soviéticos. Y se hicieron estudios de ADN que dio resultado negativo. ¿Por qué? Porque tiene ADN femenino. El hueso de una mujer no puede ser el hueso de Hitler. Que los soviéticos al día de hoy siguen exhibiendo como el trofeo. Vale. O sea, sin cara. Los dientes se demostró que podían haberse copiado y replicado. Y el cráneo, que sale y aparece un año después, se demuestra por ADN que es de mujer. ¿Dónde está Hitler, por favor? El trocito de cráneo. Voy a mirar en casa a ver si está. Y algo así. Dale, seguimos. Muerte de Hitler, ¿no? ¿Qué hicieron con el resto del esqueleto? Lo hicieron desaparecer. Claro. En 1970, según la historia de los rusos, el esqueleto se hizo desaparecer, se quemó sus... No, es como la de Bin Laden. ¿Por qué lo vas a guardar? Hostia, mira, lo tengo aquí. Es como la de Bin... No guardaron el cuerpo, ¿Por qué en serio? o sea, te piden hacer el ADN y tú te niegas de las pocas muestras que tienes de los dientes. Y luego en 1970 quemas el cuerpo, lo tiras, no sé, en las letrinas creo que lo tiraron porque como no valía la pena. Además. O sea, tú fíjate la eliminación de pruebas y se ha declarado muerto a una persona con esos indicios. Claro, la declaración de fallecimiento. Es que David, mira, no, corrobora. Es evidente, yo creo que todos los de Canal 5. Pero ¿por qué no te lo explican en el colegio? Bin Laden, que dijeron que lo habían tirado por la borda de un navío militar. O sea, ¿no? Martín Hilo, o sea, simplemente yo la reflexión que hago, esta información, ¿por qué narices no me la contaron en el colegio? Bueno, totalmente. Nunca es tarde. Bueno, de nuevo. Creo que ya sabemos. La verdad todo, que a lo largo ¿no? de este programa que hemos tenido cosas muy profundas, hemos estado hablando de esos grandes pilares y de nuevo digo, de este nuevo orden mundial que fueron la OTAN, la UNESCO, la ONU y todas las barbaries que se vinieron después de la segunda GM, evidentemente están sostenidas sobre un relato que presenta a este personaje como el máximo enemigo de la humanidad prácticamente. Entonces, la base de toda la geopolítica que se vino haciendo después, derivando en lo que hoy hablamos mucho como es lo que está pasando en Palestina. Todo está atado a este inciso de que realmente el Peter era un adversario a vencer, ¿no? Esto lo cambia todo.
Así que, ¿cómo te lo van a enseñar en la UNESCO? ¿Me permitís Prohibido. un momento, Iru? Te pregunto, tú que sabes Sí, claro. muchas cosas. Entonces, vuelvo a Bin Laden. ¿Estará viviendo en Emiratos Árabes o en Suecia? Quizás nos enteremos más adelante de que está vivo. Bueno, hay un reporte que sale en Zeitgeist y que después lo escuché en varios lugares que supuestamente Bin Laden había muerto de sífilis o no me acuerdo qué contravención tuvo orgánica en el año 2006. Y una falla renal. En una falla Sí. renal. Sí. Pero bueno, Sí, sí. Bueno, No hay que tampoco Pero- mezclar los temas, No, pero sí no, que es no, verdad no, claro, claro. que Sí. tienen no, es el paralelismo. modus operandi. Claro. es el modus Claro, operandi. eso es. Pero perdón una cosita. Pero hay un fractal que también se aplica, más allá de que el cuerpo no apareció ni demás, también estaba la sustitución de los personajes, ¿no? Adoptando una figura por otra. Sí. Veíamos a ese Bin Laden por un lado diciendo yo no tengo nada que ver, aunque me alegro que le hayan pegado a Estados Unidos, y otro Bin Laden con oro y demás, que no se le podía distinguir la cara, haciéndose cargo de los ataques. Había una suplantación de identidad también en ese aspecto. Bueno, pues tengo una sorpresa. Tenemos al otro lado del teléfono a Bin Laden. Muy buenas noches, Bin. La No, sorpresa no has hubiera- colado, ¿no? No, que le dio si, falla renal. si hubiera sido a Hitler sí que me hubiera Ya sorprendido. te digo, ¿eh? ¿Cómo lo llamaría Gil? No sé, habría que ver. Bueno, Bueno, oye, muy bueno, ¿eh? seguimos un poquito, ¿no? Porque claro, esto es lo que decía Jordi, un poquito para entender si no falleció él, pero bueno, aunque hubiera fallecido también es verdad que está más que demostrado todas las rutas que se fueron para Argentina, bueno, incluso pasando por España, etcétera, etcétera. Pero esto es una risa, ¿no? Mira, Lo del tema de la autopsia, en vamos. 1998, el FBI hace una desclasificación de 745 hojas, donde de 61 se habla que Hitler, obviamente, que está en Sudamérica. Así que de ahí viene también toda esa foto del año 54 con Philippe Citroën, que se la Casi encarga nada. Bernardo de Holanda y toda la pesca. Casi nada. Pero hoy queríamos asentar La prueba. la prueba de que aquí lo que menos ha habido es una autopsia de un Adolf. ¿vale? Exacto. Ya te digo. Simple. Queda un poquito de vídeo todavía, queda muy Sí. poquito me parece. Vale. A ver cómo acaba. Dale. Sus restos se tiraron a una cloaca. No hubo un acta de defunción. Ningún juez lo declaró muerto. Pero sí se hizo un informe británico con algunos testimonios, sin pruebas, sin pericias, sin ningún elemento de prueba, sin cadáver, porque los británicos no tenían acceso al cuerpo que tenían los rusos, donde se dictaminó que Hitler había muerto a las 15:30 horas en el refugio subterráneo y se había suicidado junto a su esposa Eva Braun. Este informe, que es absolutamente infantil y carente de toda prueba, es lo que permitió sacar a Hitler de la lista de las personas que iban a ser juzgadas en Nuremberg. Ese era el objetivo. Claro, vinieron al final los ingleses, dijeron, no tenemos nada, no te preocupes, yo digo que ha fallecido, hacen el informe, Claro. fallecido, y como está fallecido no se le puede juzgar. Claro, porque ¿Entiendes? los informes iniciales decían, en esa fosa común Sí, no sí. hay nada quemado, no hay tierra quemada con gasoil, ni carbón. Luego viene Stalin y empieza a decir, no hay cara. Los dientes son copiados. El cráneo va a aparecer un año después. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué, me pregunto yo, los ingleses, más allá de lo aparente que querían la cabeza del malo, ¿por qué viene el informe británico y dice, este es Adolf, aquí se acaba todo? ¿Qué interés tienen los británicos? Porque luego, a partir de aquí, puedes hacer unas segundas y terceras lecturas de lo que acontece en las guerras y quién es el que está probablemente moviendo muchos de los hilos que no se nos cuentan. Porque como indiqué también en el Congreso de Ciencia de Espíritu, muchas veces, cuando tú descubres que los buenos no son buenos, que son malos, tiendes a pensar que los que te habían dicho que son malos son buenos. Y a partir de ahí, un modelo lo sustituyes con otro y un sentimiento te pendulea. Entonces, cuidado, porque también, y veremos en siguientes programas, que hay mucho más allá de lo aparente. Sí, de hecho, mira, los de siempre que decís un poquito, ¿no? O sea, y también se puede profundizar en eso, pero detrás de todo ese exilio, de todas esas líneas de huida, está el Vaticano muchas veces, que le daban certificados de nacimiento nuevos a través de iglesias para que pudieran seguir viviendo donde vivían. Y si lo buscan lo van a encontrar, ¿eh? No cuesta mucho. El Vaticano y el Vaticano y la sombra del nazismo, que también supuestamente y seguramente pues ayudó también a blanquear cierta o mucho del oro que llevaban consigo a través de reliquias, etcétera, etcétera, pero que les concedían la certificación de nacimiento nuevas para que pudieran seguir haciendo una segunda vida. Y luego está el Banco de Suiza, obviamente haciendo transacciones durante un montón de años a posteriori. Entonces había un entramado económico y financiero que eso lo respetaron todos, ¿eh? Ahí no se metieron.
Mira, bueno. Joder. el banco Credit Suisse en la ruta de las ratas nazis, así le llamaban a las rutas, en Argentina. Y podemos seguir, ¿eh? Pues, esto forma parte también de futuros episodios que queremos traer. Pero me refiero que de aquí a aquí no hay mucho con el Vaticano en medio. Buah, tío, mira, Sí. una frase, no sabemos una mierda. No, obviamente, se han encargado de esconderlo todo. Pero sí que sabemos, o sea, Pues que gracias a nos Dios, mienten, sí, o sea, ahora sabemos sí. que nos mienten. Entonces, este tipo se declaró muerto sin autopsia que dijera no tiene ni cara, ni dientes, ni cráneo. No pudo ser juzgado. No se juzgó. No se juzgó porque había sido declarado Entonces, si fallecido. no se le juzgó, tampoco se le buscó. ¿Me entiendes? No hay orden de captura internacional, porque si no te han juzgado no te pueden poner en busca de captura. Cerramos el tema y a tomar por culo. Y Eso es encima, lo que yo entiendo. Más allá que, obviamente, Pero- en su futuro vida Sí, se guardaría de no pero ser ¿por qué- reconocido. ¿por qué los anglosajones quieren cerrar el tema? Esa es la pregunta que yo quiero. Esa es pero es que vimos que el Club Bilderberg con Philippe Citroën en esta foto, está relacionado con el decir, oye, déjame ver dónde está este hombre porque lo tengo que seguir de alguna manera manteniendo. tú te acuerdas, ¿no? El rey de Holanda era el que financiaba también en su momento al nazismo, que era rey de Holanda, no porque fuera holandés, sino porque se casó, el rey de Holanda, el Bernardo, se casó con la reina de Holanda, por eso le llaman el rey de Holanda, pero él era alemán. Entonces, bueno, fue de alguna manera también el que siguió sosteniendo todo esto, financiación en parte. Él hacía, lo sabía perfectamente, Por pero bueno, supuesto. acabamos el vídeo. Puta, tío, qué pasada. Queríamos tío. simplemente poner la piedra fundamental para los siguientes capítulos. Consecuentemente, Hitler pudo vivir en el exilio sin ninguna condena, sin ninguna orden de captura. Pero la historia oficial dice que Hitler murió en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1935 a las 15:30 horas. Espero que les haya gustado este excelente vídeo de Abel Basti que hemos intentado resumir. Y a mí lo que más me asombra... Eisenhower ya sabía, porque se le habían dicho que no estaba fallecido. Muy bien. En la época, Muy recortes bien. de la época. Muy bien. Nada, yo simplemente, a ver, no te Muy bien. enojes, estamos todos buscando la verdad. A mí me parece magnífico tus investigaciones, de verdad, de corazón. Si algún día quieres venir aquí a charlar, tienes las puertas Por más que supuesto. abiertas. Y a mí, yo agradecerte de todas estas investigaciones que me parecen interesantísimas y las que sigues haciendo, porque últimamente has subido a su canal testimonios nuevos de gente que ha encontrado que vio cómo venían con los submarinos los alemanes y se bajaban y habían ido a casa de su abuela, incluso se tenían que haber ido de casa. Testimonios muy buenos. Y la labor que hace Abel Basti es buenísima. A mí es que hay pocos que la siguen haciendo. A ver, Con lo cual, no te enfades, cariño. Que, No, hombre, que estamos no. todos luchando por que se por sepa saber, la verdad. que la y ya verdad está, se ¿no? expanda no solo en tu canal, ¿no? Digo yo, pero Que bueno, al nosotros menos... no estamos por monetizar, créeme. Bueno, créeme. eso, y es súper interesante y cuando empiezas a tirar del hilo, que tenemos un montón de enlaces también, mira, el día que, no sé si Iru Martín, China Zorrilla, se encontró con Hilde, ¿no? Y lo narraba en el periódico de la época, una famosa, o sea, que me parece que era cantante. Actriz. O actriz, bueno, sí. Sí, tenemos el documento de cuando la entrevistan a su compañero ayer en la televisión y dices... Pero es que claro, lo que hay que entender es que no es que se fueran para la Patagonia. No, se Es fueron que, a todo. y vivían escondidos como en unos lugares muy cerrados. No. Ahí vivían a todo trapo muchos, ¿eh? Y están las casas, los lugares... Y sin esconderse mucho. No, porque claro, también hay que entender... Yo que he estado en país... Por en dos lugares, motivos. en lugares cercanos... 80 años antes, eso no sé cómo sería. No había nada. Pero estaba desierto, supongo eso. En esas montañas, en esos ríos... Claro, también el Sí, acceso después era muy está, complicado. obviamente que se fue y obviamente que después también se terminó yendo a Paraguay. a Paraguay. Y a sí, Brasil. claro. ¿Por qué? Porque llega un punto que le hacen, justamente lo explicamos la semana pasada con Perón, por eso está relacionado con todo lo que, si lo pueden repasar el vídeo de la semana pasada de Perón, cuando cae Perón, con los bombardeos de la Plaza de Mayo, Hitler de alguna forma se tiene que ir a Argentina, y Perón se va a ver al presidente de Paraguay, al Stroessner, y le dice, oye, llévatelo para acá. Aquí se van a quedar el resto de jerarcas que ya están con las comunidades alemanas, pero a Hitler y sus allegados te lo llevas para Paraguay. De hecho, Abel Basti tiene un vídeo que él entrevistó al comisario hace años, que ya está muerto el comisario, que estaba trabajando con Perón en la casa, lo custodiaba, y dice que el comisario le explicaba a Abel Basti que un día apareció Martin Bormann a ver a Perón, Tío puta, tío. a la casa de Perón que le habían regalado. Bormann es el que se quedó presuntamente firmando, ¿no?, las actas cuando Hitler se fuga,
y huye el día que ya los rusos entran Sí. a Berlín. De Que Martin ponen Bormann. también un cuerpo falso, lo quieren declarar como muerto, pero al final dicen, no, pero este no se la ha colado. Y la que salía su hija, que acabamos de ver, diciendo que Hitler vivía, que no se suicidó. Esta Entonces, es la hija de tenemos, Martin Bormann. hay un montón de casos documentados, sobre todo en Bariloche, cómo se fueron para allá, que con el futuro se ha sabido, también los extraditaron a otros tantos. Pero la base fundamental es que, a nuestro entender, con esto que se encontró, con la autopsia que se hizo, tú no puedes decir que Hitler falleció. No. ¿Vale? Simplemente. Mira, el embajador de Buenos Aires que decía que Bormann se nos escapó. Pero bueno, esto es para futuros episodios. Vale. Supongo que ahora mismo las televisiones del sistema como Telecinco o la 4 os invitarán para exponer esto, que yo creo No, que es... que inviten a Belbasti, que es uno de los que más lo está trayendo a la luz, la verdad. Bueno, que inviten a quien sea, pero que inviten, ¿no? Que la gente tiene derecho a saber la verdad. Sí, Creo, ¿eh? De hecho, recuerden que Abel Basti lleva años, voy a buscar aquí la foto, diciendo que él había encontrado, porque se lo habían dicho gente, testigos, de que cuando llegaban allí, sobre todo en Bariloche, en esa zona desértica, que había algunos pobladores, veían los submarinos y los Sí, habían lo hundido. dijisteis la pasada Y semana. Abel Basti nos lo explicó el año pasado, ¿no? Y él consiguió que fueran, hizo una pericial, la presentó y consiguió que el propio gobierno de Argentina fuera allí a ver si había un barco hundido o no. Lo declararon todo secreto y ahora no dejan ir a nadie. Sí, Allí, donde está hundido. Hoy en día. Y cómo Basti, que también lo narró en sus vídeos, cómo empieza la investigación, porque él estaba en Bariloche haciendo una entrevista, presuntamente, a una persona que había sido alemana de los nazis y lo vienen a detener. Y justamente ese abuelo, que Mira. estaba dándole una charla tan tranquilamente, viene la policía argentina y se cuadra como militar alemán Ya ves. y Joder. diciendo, sí, yo soy y Ya llévenme. ves. Madre Entonces, mía. a partir de ahí empieza a interesarse sobre todo por este tema, que lo ha llevado hasta estos días. Qué barbaridad. Qué impresionante. Muchas cosas. Yo no sé si quieres, para cerrar, si quieres que ponga algún videito, algún extracto más, Tete. No, ha quedado claro, ¿no? Un poquito la idea. No tenemos la verdad en absoluto. Nos gusta revisionar la historia y más con este tema que tiene tantas implicancias, sobre todo con el presente que estamos viviendo. Nunca mejor dicho. Y bueno, nada, no nos crean, simplemente si tienen ganas, pónganse a la labor de investigar, de ver toda la documentación. Aquí simplemente se ha hecho un esbozo de unas pequeñas cosas. Insisto, agradecerle a Abel Basti nuevamente, que es en parte también el que más, uno de los que más estamos viendo este tema, y aunque es muy difícil ahora con los años pues sacar cosas a la luz, porque ya casi todo está enterrado, es muy difícil sacar a testigos, pero bueno, siempre va encontrando, todavía queda alguno. Déjame preguntarle a Iru, ¿qué piensa el pueblo hermano argentino de esta historia que acabamos de conocer? ¿La conocen, no la conocen? Si la conocen... El pueblo como tal no creo que la conozca, sí hay personas que están al tanto y siempre ha habido una discusión también por el ligamiento que hay con la presidencia de Juan Domingo Perón y también obviamente no fue Adolf Hitler el único que pasó por Argentina, hay un caso muy común, hay un caso muy conocido de Mengele. Sí, Uno de los principales científicos nazis Claro. en cuanto a la genética y bueno otros temas de salud que sí realmente murió en el sur de Argentina. Hay una película al respecto, se llama Guacolda o Guaquelda, una cosa así, que cuenta los pasos, los días que estuvo abiertamente integrado en la sociedad, incluso dando clases en una universidad, en una escuela, en un lugar así del sur, mientras que intentaba gestear, digamos que hay una asociación, algunos dicen, de esa gran eclosión científica, sobre todo genética, que ha tenido Argentina a lo largo de la historia con, conocimiento que ha heredado de este tipo de personajes, ¿no es cierto? O sea, también hay que entender que el hecho de acoger nazis también fue un instrumento militar de tecnología. O sea, nosotros hoy nos meten en la cabeza que los extraterrestres son los que van a venir y hacen intercambio de tecnología con los gobiernos, cuando en realidad son este tipo de operaciones las que se hacen intercambios de tecnología. Muchas veces el hecho de darle asilo en estas situaciones tan complejas, de alguna manera los gobiernos que te abrían las puertas te exigirían a cambio otras cosas, ¿no? O te prepararían el terreno, pero tenés que compartir el conocimiento científico con el país.
lo tuvo, obviamente, de Estados Unidos lo tuvo declarado con la operación Paperclip, los rusos la tuvieron declarada con la operación Equivalente, y a lo largo de la historia varias cosas han sucedido así. En Argentina, lo de Mengele es tal vez muy conocido, lo de Hitler, yo creo que el mito urbano, sin que la gente tenga los datos específicos como los que narra Abel Basti, están en el colectivo de la gente. O sea, todo el mundo dice, sí, acá vinieron, fueron al sur y demás. Lo que pasa es que mucha gente fue a Córdoba, mucha gente fue de los alemanes, digo, muchos fueron a la provincia de Misiones, y se dice que, bueno, Adolfo habría pasado, pero habría seguido de largo y habría terminado falleciendo en el Paraguay. ¿Es cierto que hay búnkers en Argentina de nazis? Bueno, yo no te lo puedo decir, pero lo tengo escuchado. Exacto, yo también, por eso Pero lo digo. no hace falta búnker, o sea, por ejemplo, No. se sabe en las casas, en Inalco, No hace en falta. San Ramón, donde estuvo Hitler, esto lo Eliminan a veremos. sus anchas, dice. No, pero sí, pero yo he escuchado que habían búnkers alemanes y con símbolos de Argentina. Dentro de las casas donde las veremos, es verdad que hay túneles, hay lugares de escape, por si acaso, hay torreones de Vías de vigilancia. escape, muy bien, vale. Pero también tienes que pensar que es lo que dice Iru. En Bariloche, en la frontera con Chile, ahí no había nada. No había ni aire. Es que ellos crearon Córdoba, por ejemplo, se había creado hacía 20 años con un hotel que hicieron los alemanes. O sea, no existía. Yo estaba en la ruta austral, en el sur de Chile, en la carretera 40 creo que era, y habían aserradores alemanes. Porque allí no llegaba nada hasta que Pinochet desposeció carreteras y unificó el resto de Chile. Ahí no era conocido, estaba todo aislado. Entonces estamos viendo cerca de Perito Moreno, hacia Chile, Bariloche. Eso está muy aislado, ¿no? Es a día de hoy, y a mí ya me pareció una locura, esta es una de las casas de Inalco donde vivía Hitler, Sí. enfrente del lago, Qué que barbaridad. tienes un torreón. Entonces ya veremos los vídeos que hemos ido encontrando para presentarlo bien. Vaya retiro, ¿eh? Dorado. Joder. Era una de las casas. Joder. Él se movía después. Pero Bueno. yo te vengo a decir que en esos emplazamientos, olvídate que en esa época Ya. llegara a nadie. No, a ver, el tema de los búnker, obviamente que seguramente, y tomemos la palabra como búnker, pero no necesariamente como algo que esté Ya. enterrado bajo tierra, Ya. pero seguramente ni bien llegaron, tuvieron algún periodo que tal vez de adaptación en donde se mantuvieron ocultos, y a eso le llamamos búnker, y no tal vez los que hayan ido para Sí. Bariloche, pero sí Claro. tal vez a los que hayan ido para Córdoba o algunas Claro. otras regiones. Pero búnker como tal, así, búnker de guerra, de estar Sí. metido bajo tierra y demás, Sí. yo no creo que hayan pasado, salvo algún que otro No, 3 claro. o 4 días, A eso por me así refería decirlo. yo. Sí, Totalmente, porque además, claro, al principio, pues seguramente habrían tomado pues más pues, Medidas. más medidas. medidas, ¿no? Pero al final luego, entre Argentina, muchísimos, ¿no? Perón al final, si era así, los tenía medio protegidos. Si había un caso grave, ya le llegaba y hasta arriba para sí. Sí, está el caso de Moromar, que El justamente caso de Moromar. en Pero me Necochea refiero- llegaban los submarinos, se llevaban a la gente a ciertas casas, como la de Moromar, que pertenecían todas a colonias alemanas, y cuando algún sargento, capitán de la policía, iba a investigar porque habían alemanes con metralleta ahí dentro, y lo escalaba, porque no podía entrar, y lo escalaba a Intendencia de Buenos Aires, le decían, Nané, olvídate de esto. Y me refiero que eso en Argentina, pero también piensen que todos los países de la época pusieron ahí dictaduras. ¿Y quién los puso? En gran parte la CIA también. Y entonces, pues ya se encargaron de que esas dictaduras también eran muy afines a regímenes Claro. nacionalsocialistas, protectores, por Paraguay, etcétera. Y entonces, bueno, pues al final pudieron vivir escondidos un poco, pero tranquilos. Son como pequeñas aldeitas, ¿eh? Bueno, esta era en Inalco, sí. Bueno, ya veremos más, ¿vale? Que Vale, están- genial. No, Perfecto. me parece genial. Hasta aquí un poquito Bueno, la- hasta aquí casi el programa, porque quedan nada, 5 minutos para llegar al final de esta edición. Qué exposición maravillosa. Os felicito, Jordi. No. Te felicito. No, las cosas como son. Felicito, David. De verdad. Sin lugar a dudas, esta exposición va a ir, ya te digo, a YouTube para ver si hay más personas que puedan empezar también a indagar sobre la posibilidad de que esto. Suscríbanse al canal de Abel Basti. Que no te Si no enfades. se pone, Sí, se pone Y un insensible. abrazo, sin duda. un abrazo, Abel, no te enojes. Claro. No te ven aquí enfades. nos lo explica, por favor, que a mí me interesa muchísimo. O si no, vamos allí. Sí, es una ¿eh? alegría. Nur para todos. Nur para todos. Nur para todos. Arriba la verdad, basta de fantasías.